Tuve que firmar los papeles con las manos firmes aunque llevaba semanas durmiendo poco y comiendo peor. La noche anterior me levanté 3 veces pensando si de verdad todo eso lo había vivido yo o si seguía atrapado en algún tipo de inercia absurda. Cuando cerré la puerta del piso por última vez, no me sentí libre, solo vacío, pero por fin en paz. Todo empezó con una copa de vino rota. Una de esas de cristal fino, de las que Elena solo sacaba en cenas especiales. Aquella noche no había cena, ni invitados, ni celebración. Solo el sonido seco del cristal estallando contra el suelo de la cocina a las 2 de la madrugada. Yo me había levantado al baño y al volver escuché el clac. No fue un accidente. Me quedé congelado en el pasillo. El ruido fue preciso, como si alguien lo hubiera tirado a propósito. Me asomé con sigilo, descalzo, y la vi. Allí, de pie, en pijama, mirando el suelo como si no entendiera lo que acababa de hacer. Ni me había oído. La miré durante unos segundos que parecieron minutos. No se movía. Tenía la mirada perdida. Ni siquiera se agachó a recoger los trozos. Me acerqué despacio. ¿Elena? ¿Estás bien? Pegó un respingo. Me miró, pero no me respondió. Tenía los ojos hinchados. Estaba llorando. No sabía si había sido antes de romper la copa o después. No pregunté más. Le dije que se sentara, barrí los cristales sin decir nada, fregué el suelo, y cuando volví al salón ella ya no estaba. Se había encerrado en el baño. Apoyé la cabeza contra la puerta cerrada y me quedé ahí unos segundos. Algo no iba bien. Lo supe entonces, como uno sabe que algo se está rompiendo aunque nadie lo diga. Al día siguiente, fingimos que nada había pasado. Desayunamos juntos. Café y tostadas. Ella se puso una bufanda, aunque no hacía frío. Me dio un beso rápido y se fue al trabajo como cada mañana. Pero algo ya se había roto, igual que esa copa. Y así, empecé a mirar todo con otros ojos. Las risas forzadas por teléfono. Las llamadas que siempre tenía que contestar en el balcón. La manera en que se sobresaltaba cuando entraba a una habitación sin avisar. No era una mujer que escondía algo. Era una mujer que ya no tenía interés en disimularlo. Como si yo fuera un mueble más. Una semana después, vino su hermana a cenar. Carmen. Nunca me cayó especialmente bien, pero esa noche fue distinta. En mitad de la cena, cuando Elena fue a la cocina, Carmen me miró de frente y me dijo: ¿No lo notas? Me pilló por sorpresa. ¿Notar qué? Que ya no está. Que no está contigo, digo. Que está, en otro sitio. La miré en silencio. Y asentí. No dije nada. Carmen no añadió más. Pero bastó. Ese fue el momento exacto en el que supe que algo se estaba derrumbando y que yo era el último en enterarme. No porque fuera tonto, sino porque no quería verlo. Durante días, todo se convirtió en observación silenciosa. Ella hablaba menos. Llegaba más tarde. A veces, se duchaba antes de irse al trabajo, lo cual no había hecho en 10 años. Empezó a usar un perfume distinto. Uno que no le gustaba cuando se lo regalé hace 3 Navidades. Una noche, me ofrecía pasar a recogerla del trabajo. Me dijo que no hacía falta, que una compañera le daba un aventón. Le pregunté quién. Me dijo una chica nueva. No insistí, pero la frase me olió a excusa improvisada. No la seguí. No revisé su móvil. No puse cámaras. No soy detective, ni tengo alma de espía. Hice otra cosa. Hice silencio. La traté como si todo fuera normal. Como si siguiera creyéndole. Le preparé la cena. Le planché una camisa. Le regalé flores sin motivo.
Y observé. Y así, sin decir nada, empecé a construir el escenario donde todo, poco a poco, iba a explotar. Y sí, lo que explotó no fue una copa. Fue nuestra vida entera. El día que supe la verdad no hubo una revelación espectacular, ni una escena digna de película, ni gritos por teléfono ni lágrimas en la lluvia. Fue una conversación simple, directa y sin adornos, como una bofetada sin aviso. Habían pasado 2 semanas desde la noche de la copa rota y durante ese tiempo me dediqué a fingir que todo iba bien mientras recopilaba señales que ya no podía ignorar. La rutina no cambió mucho en apariencia. Despertarnos, café, ella salía al trabajo, yo me quedaba en casa algunos días teletrabajando, otros iba a la oficina, pero por dentro todo se había transformado en una calma tensa. Mi atención se había afinado. Me fijaba en los detalles más mínimos, el tono con el que me saludaba, la hora exacta a la que llegaba, la cantidad de mensajes que recibía a ciertas horas. No buscaba pruebas como quien quiere confirmar algo. Lo hacía como quien necesita entender que se está deshaciendo frente a él sin que nadie diga una palabra. Todo se desencadenó un martes por la tarde. Había salido temprano del trabajo porque un cliente canceló una reunión a última hora y, en lugar de avisarle a Elena o volver directamente a casa, decidí pasar por el centro a tomar algo solo y pensar. Me senté en una terraza poco transitada, pedí un café con leche y me quedé mirando a la gente pasar. Fue entonces cuando vi a Elena salir de una librería del barrio de Malasaña. No estaba sola. Caminaba al lado de un hombre que no conocía. No me costó entender que no era un compañero de trabajo. No por lo que hacían, sino por lo que no hacían. No se tocaban, no se miraban con intensidad, no reían escandalosamente. Caminaban juntos como lo hacen 2 personas que ya no necesitan esforzarse para parecer naturales. Él le hablaba al oído, ella sentía, y en cierto momento le puso la mano en el brazo. Fue un gesto simple, pero en ese contexto, me bastó. Me quedé inmóvil, con el café frío entre las manos, sin saber muy bien qué hacer. No lo seguí. No me acerqué. No monté ninguna escena. Solo los observé hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Luego pagué, caminé hasta casa y me encerré en el baño sin decir palabra. Esa noche, cuando Elena volvió, traía otra vez esa sonrisa en la cara. Se cambió de ropa, me preguntó si quería cenar y se puso a preparar una tortilla como si nada hubiera ocurrido. Me senté en la mesa, la miré en silencio, y cuando dejó el plato frente a mí, se lo solté. No tenía un plan, ni había ensayado el momento, pero algo dentro de mí ya no podía seguir esperando. ¿Quién es? Le pregunté sin levantar la voz. Se quedó inmóvil, con la espátula en la mano. Ni siquiera fingió sorpresa. ¿Quién es quién? El tío con el que estabas esta tarde en Malasaña. Silencio. Me miró fijamente, luego bajó la vista. Apoyó la espátula en el fregadero, se sentó frente a mí sin decir nada durante unos segundos largos, como si estuviera decidiendo si tenía sentido mentir o no. Se llama Marcos, dijo al final. No le pregunté más. No hice una escena. No la insulté. No golpeé la mesa. Me limité a observarla mientras hablaba. Y habló. No como si me estuviera confesando un crimen, sino como si por fin se sacara algo que llevaba tiempo atrapado. Me dijo que llevaba viéndose con él unos 2 meses, que se conocieron en una conferencia sobre marketing digital y que al principio solo hablaban por LinkedIn. Que se tomaron un café una tarde, luego otro, y que la cosa fue avanzando. No intentó disfrazarlo como un error. No me dijo que no sabía lo que hacía ni que fue un impulso. Me lo explicó como quien describe una decisión, estaba cansada, sentía que yo ya no la miraba igual, que en casa todo era rutina y que se sintió viva otra vez. Esa fue la expresión que usó, me sentí viva otra vez. Lo repitió como si le doliera,
pero también como si estuviera convencida de que tenía derecho a ello. Yo no dije nada durante varios minutos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque nada que pudiera decir en ese momento iba a cambiar lo que ya se había dicho. Lo único que se me ocurrió preguntar fue: ¿te acostaste con él? Tardó en contestar, pero no por vergüenza. Era otra cosa. Como si intentara entender por qué importaba tanto eso entre todo lo que ya había contado. Sí, respondió, sin rodeos. No me levanté. No le grité. No rompí nada. El silencio fue mi respuesta, y su incomodidad creció a medida que se daba cuenta de que no sabía cómo enfrentar ese silencio. Durante años había tenido la certeza de que, si alguna vez pasaba algo así, me volvería loco, reaccionaría con rabia, haría algo drástico, pero lo cierto es que en ese momento todo se me apagó por dentro. Me sentía hueco, sin fuerzas ni para sentir odio. Lo único que quería era salir de allí. Me levanté sin mirar el plato. Fui a la habitación, agarré la mochila de gimnasio, metí un par de camisetas, un cepillo de dientes y salí sin despedirme. Me fui a dormir a casa de mi hermano, que vive a 20 minutos, y esa noche apenas hablé con él. Le dije que necesitaba quedarme un par de días, que las cosas con Elena estaban mal, y él, sin preguntar más, me dejó las llaves de su sofá cama y se fue a dormir. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, repasando cada detalle de las últimas semanas, de los últimos meses, tratando de ubicar en qué momento exacto había empezado todo esto. Me dolía no solo la traición, sino también la forma en que ella me lo había contado. Como si ya lo hubiera asumido, como si ya no me necesitara para resolver nada. Me sentía como un extra en una historia donde había sido protagonista durante más de una década. Y en medio de todo eso, me di cuenta de que, por más que doliera, no iba a quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente volví a casa a recoger algo de ropa. Elena no estaba. Había dejado una nota en la mesa diciendo que se iba a quedar en casa de su hermana un par de días para darme espacio. No la llamé. No le escribí. Solo guardé mis cosas en silencio y volví a salir. Tenía claro que esto no iba a quedar así. Porque si ella había tomado sus decisiones sin contar conmigo, ahora me tocaba a mí tomar las mías. Y no iba a ser con una nota en la mesa. Volví al piso 3 días después, un viernes por la tarde, cuando sabía que Elena estaría allí porque me escribió un mensaje corto diciendo que teníamos que hablar y que ya no tenía sentido seguir aplazándolo. Así que subí las escaleras despacio, no por dramatismo sino porque sentía el cuerpo pesado, como si cada escalón confirmara que nada de aquello iba a tener arreglo fácil. Abrí la puerta con mis llaves, entré y la encontré sentada en el sofá con las manos entrelazadas, sin televisión encendida, sin música, sin fingir normalidad, y ese silencio me puso más nervioso que cualquier grito. Dejé la mochila en el suelo y me quedé de pie, mirándola, esperando a que hablara ella primero porque ya había hablado suficiente días antes. No te voy a pedir perdón, dijo sin rodeos, no porque no lo sienta, sino porque sería mentirte. Aquella frase me encendió algo por dentro, no una explosión inmediata, sino una rabia lenta, contenida, de las que queman durante horas, y me acerqué un par de pasos sin sentarme. Necesitaba estar de pie porque sentía que si me sentaba iba a quedarme atrapado allí. No me hables como si esto fuera una charla honesta entre adultos que han tomado decisiones maduras, le respondí. Me engañaste, me mentiste todos los días, me hiciste creer que estaba loco mientras te ibas a la cama con otro, así que no me vendas ahora la idea de que esto es sinceridad. Ella respiró hondo, levantó la mirada y me sostuvo los ojos, algo que no había hecho en semanas, y por un segundo pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. No fue así, dijo, no fue planeado, no fue para hacerte daño. Simplemente pasó y no supe cómo parar. Me reí, una risa corta y amarga que me sorprendió incluso a mí, porque no era burla, era incredulidad.
Claro que supiste cómo parar, le dije, lo sabías cada mañana cuando salías de casa, cada vez que me besabas antes de irte, cada noche que volvías tarde con excusas distintas, no me trates como a un imbécil porque no lo soy. Se levantó del sofá de golpe, y ahí fue cuando la conversación cambió de tono, porque ya no era una confesión incómoda sino una discusión abierta, cargada de años acumulados que ninguno de los dos había querido enfrentar antes. Tú tampoco eres ninguna víctima perfecta, me gritó, llevábamos años viviendo como compañeros de piso, todo era predecible, todo estaba decidido antes de hablarlo, y yo me sentía sola aunque estuvieras ahí. Di un paso más hacia ella, no con intención de tocarla, sino porque necesitaba que entendiera que no estaba dispuesto a aceptar ese relato sin responder. ¿Y eso te dio derecho a acostarte con otro mientras yo seguía creyendo que estábamos juntos? Le pregunté, ¿eso justifica que me hicieras vivir en una mentira? Ella negó con la cabeza, pero no retrocedió. No lo justifica, dijo, pero lo explica. Esa frase fue el punto de quiebre, porque dejó claro que no estaba arrepentida de lo que había hecho, solo de cómo había salido a la luz, y sentí que algo dentro de mí se rompía de forma definitiva. No fue un golpe físico, pero sí emocional, y perdí el control por primera vez desde que todo empezó. Golpeé la mesa del comedor con la palma abierta, no lo suficiente para romper nada, pero sí para que el ruido llenara la habitación y dejara claro que ya no estaba dispuesto a seguir escuchando explicaciones. No necesito explicaciones, le dije con la voz temblando de rabia, necesito que asumas lo que hiciste sin convertirlo en una consecuencia de mis supuestos errores. Ella se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo algo que no esperaba. Estoy enamorada de él. No levantó la voz. No lo dijo para herirme. Lo dijo como quien ya ha aceptado una verdad y la suelta porque ya no tiene nada que perder. Y ahí fue cuando la rabia se mezcló con algo más oscuro, una sensación de humillación que me recorrió entero. Me acerqué aún más, tanto que podía oler su perfume, ese que había empezado a usar hacía poco, y bajé la voz. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Le dije, que ni siquiera tuviste el valor de dejarme antes, preferiste tenerme aquí mientras probabas otra vida, y eso no es amor, es cobardía. Ella dio un paso atrás por primera vez, y su expresión cambió, ya no era seguridad, era miedo, no de que le fuera a hacer algo físico, sino de perder el control de la situación. No quería perderlo todo, dijo, no sabía qué iba a pasar. Pues ahora lo sabes, respondí, lo estás perdiendo todo. La discusión siguió durante más de una hora, subiendo y bajando de intensidad, con reproches, recuerdos sacados de contexto, frases dichas con mala intención, y aunque no hubo golpes ni empujones, la violencia estaba en las palabras, en el tono, en la forma en que nos mirábamos como si ya no reconociéramos a la persona que teníamos delante. En un momento dado, ella intentó acercarse, tocarme el brazo, y me aparté bruscamente, no porque me doliera el contacto, sino porque no quería ninguna forma de consuelo de alguien que había elegido a otro. No me toques, le dije, no ahora, no después de todo esto. Se quedó quieta, y por primera vez desde que entré en el piso, se sentó en el suelo y rompió a llorar, no de forma contenida, sino con sollozos desordenados que llenaron el salón, y yo me quedé de pie mirándola sin sentir la satisfacción que uno cree que sentiría al ver al otro derrumbarse. No había alivio, solo cansancio. Cuando se calmó un poco, me miró desde el suelo y preguntó: ¿Qué vas a hacer ahora? Tardé en responder porque por primera vez desde que supe la verdad, la pregunta ya no me parecía retórica. Pensé en irme, en vender el piso, en desaparecer durante un tiempo, en hacer cualquier cosa que no fuera seguir allí escuchando sus excusas. Lo que debería haber hecho tú antes de acostarte con otro, le dije, tomar una decisión. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No hubo más palabras. No hubo despedidas.
Solo la certeza de que lo que habíamos tenido ya no existía y que, a partir de ese momento, nada iba a ser limpio ni sencillo. A la mañana siguiente me levanté antes que ella, sin hacer ruido, preparé café solo para mí y me senté en la mesa del comedor sin encender la luz, con el portátil abierto pero sin intención de trabajar. Había tomado la decisión durante la noche, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, repasando cada palabra de la conversación del día anterior. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que ella resolviera su historia de amor con otro mientras yo seguía pagando la hipoteca del piso donde ella se había metido a vivir conmigo hace años sin aportar nunca más que la mitad del recibo de la luz. Tampoco iba a convertir mi vida en una serie de discusiones eternas ni en un drama diario. Lo que necesitaba era un cierre, pero no uno simbólico, sino uno real, tangible, que se pudiera ejecutar con hechos y no con emociones. El respeto se había roto, la confianza ya no existía, y lo único que podía recuperar ahora era la dignidad. Elena se levantó cerca de las 8:30. Escuché cómo abría la puerta del baño, cómo se duchaba y cómo caminaba descalza por el pasillo. Cuando entró en la cocina y me vio allí, ya vestido, con las llaves del coche y la mochila apoyada sobre la silla, noté que se tensó de inmediato, como si no supiera qué versión mía iba a encontrarse esa mañana. La ignoré. Me limité a levantar la taza y seguir leyendo lo que tenía abierto en el ordenador. Ella se preparó un café sin decir nada, se sentó frente a mí, tomó un sorbo, y después preguntó con voz baja, más por compromiso que por verdadero interés. ¿Has dormido algo? Lo justo para saber qué tengo que hacer hoy, respondí sin mirarla. No dijo nada más. Terminó su café en silencio. Yo cerré el portátil, lo metí en la mochila y me levanté. Voy a ver a un abogado, le dije, así que si tienes algo que decir, ahora es el momento. Elena dejó la taza a medio camino de la boca. Me miró sin entender si hablaba en serio. No respondió enseguida. Se quedó unos segundos mirándome como si intentara calcular la consecuencia exacta de mis palabras. ¿Vas a pedir el divorcio ya? Preguntó, no con tono de sorpresa, sino con una especie de mezcla entre resignación y miedo. Sí, le dije, y lo voy a hacer por adulterio. No vas a conseguir nada con eso, me soltó rápido, no vivimos en 1970, lo sabes, ¿verdad? No busco conseguir nada, le dije mientras agarraba las llaves del coche, solo quiero que conste por qué terminó esto, y quiero que lo sepan tus padres, tus amigos, tus compañeros del trabajo y sobre todo él, porque ya que decidiste dinamitar nuestra vida, al menos que no se lo lleve gratis. Me fui antes de que pudiera responder. Bajé las escaleras con una mezcla de rabia contenida y una claridad que no había sentido en semanas. Tenía una lista mental de todo lo que debía hacer y no iba a perder tiempo. Fui directamente a la oficina del abogado que un compañero del trabajo me había recomendado hacía unos meses cuando él pasó por un proceso parecido. Lo recibí a las 10:30, puntual, trajeado, con un lenguaje frío pero efectivo. Le conté todo sin adornos, sin dramatismos. Le dije que no buscaba quedarme con todo ni arruinar a nadie, pero que quería que el expediente recogiera exactamente lo que había pasado, con nombres, fechas y detalles. Le mostré algunas pruebas que había empezado a reunir desde la semana anterior, cuando todo comenzó a apestar, fotos de ella con marcos en lugares donde no tenían por qué estar, capturas de mensajes que pude ver un día que dejó el ordenador abierto, testimonios indirectos que podría pedir a su hermana o a una amiga común. No era mucho, pero era suficiente para dejar constancia de que el matrimonio no había terminado por desgaste, sino por una traición clara. El abogado me explicó los pasos, los plazos y las posibles reacciones de ella. Me dijo que era probable que intentara suavizar las cosas en cuanto recibiera la notificación. Que mucha gente lo hacía, no por amor, sino para evitar quedar mal. Le dije que no me interesaba ninguna reconciliación. Que estaba decidido.
Le pedí que redactara la demanda con una exposición clara de los hechos y que añadiera que, a partir de ese día, no pensaba compartir más gastos comunes hasta que se resolviera todo legalmente. Después de la reunión pasé por una copistería e imprimí varias copias de un documento que preparé con un encabezado muy simple, motivos de separación. Lo firmé con mi nombre y lo distribuí en 5 sobres, uno para su hermana, otro para sus padres, otro para una amiga suya con la que solía hablar casi todos los días, uno para su responsable directa en la empresa y uno que pensaba dejar en el buzón de Marcos. El contenido era directo, sin insultos, sin exageraciones, solo una descripción detallada de cómo había empezado todo, lo que había hecho Elena, cómo me enteré y qué decisiones había tomado. No era una venganza emocional, era una forma de establecer los hechos para que no pudiera cambiar la versión a su antojo como ya empezaba a hacer. Regresé a casa al mediodía. Ella estaba en la cocina, como si me esperara. Me miró al entrar. Yo no le devolví la mirada. Fui directo a la habitación, saqué una maleta del armario y empecé a meter ropa dentro sin disimular. ¿Te vas a ir ya?, preguntó desde la puerta. Sí, respondí sin girarme, me quedo en casa de Javier hasta que pueda alquilar algo. Hoy te toca explicarle a todo el mundo por qué estoy durmiendo fuera. ¿Vas a contarlo? ¿Así, sin más? No, no voy a contarlo, dije mientras cerraba la cremallera de la maleta. Voy a entregarlo por escrito. Ella se acercó. Me agarró del brazo. No fue un gesto violento, pero sí desesperado. No tienes que hacer esto, dijo. Podemos separarnos de otra forma, sin ensuciarlo más. Esto ya está sucio, Elena, respondí, y no fui yo quien empezó. Se apartó. Se quedó de pie, en silencio, mientras yo bajaba la maleta y salía del piso. No me pidió que me quedara. No lloró. No intentó impedirlo. Y eso, más que todo lo demás, me confirmó que ya no quedaba nada. En las siguientes horas repartí los sobres. No lo hice en persona. Los dejé en buzones, se los entregué a porteros, los envié por mensajería. Sabía que en cuanto uno de ellos abriera su copia, el resto se enteraría rápido. Y aunque no me aseguraba nada legalmente, me quitaba un peso de encima. Ya no tenía que seguir callando mientras ella construía su relato de víctima. Esa noche dormí en el sofá de Javier, con el cuerpo tenso pero la cabeza algo más tranquila. No sentía alivio, pero al menos tenía la sensación de haber hecho algo. No me importaba si ella lo consideraba cruel o exagerado. A esas alturas, su opinión ya no era parte de mi vida. Y aunque sabía que todavía quedaba mucho por resolver, por fin tenía el control sobre algo. Y eso era más de lo que había tenido en semanas. Elena me llamó al día siguiente al mediodía. No contesté. Me mandó un mensaje diciendo que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Tampoco respondí. A las 2 horas, Javier recibió una visita inesperada en su portal. Era ella. Subió sin anunciarse, llamó a la puerta y cuando abrí, tenía la cara completamente distinta a la que me había mostrado los últimos días. Ya no era la mujer tranquila que daba explicaciones con tono suave. Estaba alterada, roja, con los ojos hinchados y las manos temblando. Entró sin que le diera permiso, como si todavía creyera que podía decidir lo que ocurría a mi alrededor, y empezó a hablar sin esperar reacción, como si lo que tuviera que decir fuera más importante que cualquier cosa que yo pudiera pensar. ¿Se puede saber qué coño has hecho?, me soltó en cuanto cerró la puerta. ¿Tú estás loco o qué? ¿Cómo se te ocurre mandar esa mierda a mi trabajo, a mi familia, a todo el mundo? No respondí de inmediato. Me quedé mirándola, esperando que soltara todo lo que tenía preparado. Lo que no esperaba era el nivel de desesperación que traía encima. ¿Qué te sorprende exactamente?, le dije.
Que ahora todos saben lo que hiciste o que no tuve miedo en contar la verdad. Ella se acercó, sin intención de atacarme, pero con esa forma de hablar que usan las personas que creen que todavía pueden girar el tablero a su favor. Me has arruinado la vida, ¿lo entiendes? A Marcos lo han apartado del proyecto, mis padres me han llamado gritando, mi hermana no me contesta ni los mensajes, y en el trabajo me han dicho que me tome unos días porque la situación es incómoda. ¿Qué ganas con esto? Gano exactamente lo que tú me quitaste, le dije sin moverme. Respeto, claridad, dignidad. Y si eso te cuesta unos días de incomodidad, créeme, saliste barata. Elena se llevó las manos a la cabeza. Dio un par de vueltas por el salón de Javier y se detuvo frente al sofá. Tú no eras así. No al menos el hombre con el que me casé. Tú tampoco eras la mujer con la que me casé, le respondí sin levantar la voz. Tú decidiste dejar de serlo en cuanto te acostaste con otro y decidiste seguir durmiendo a mi lado como si nada. Yo solo estoy respondiendo a eso. Se sentó, como si el peso de todo empezara a caerle encima de golpe. Ya no gritaba. Ya no me acusaba. Ahora parecía hablar desde un rincón más sincero o simplemente más agotado. No sabía que ibas a reaccionar así. Pensé que te irías, que me insultarías, que pedirías el divorcio y ya. Te equivocaste, le dije. No me interesa que esto termine como si fuera un accidente, porque no lo fue. Tú hiciste elecciones. Y ahora cargas con las consecuencias. Elena me miró fijamente, y por un momento vi en sus ojos una mezcla entre odio y tristeza. Pero también una pequeña chispa de respeto, como si por fin entendiera que ya no podía controlar lo que pasaba. Se quedó unos segundos sin hablar y luego preguntó algo que me pilló desprevenido. ¿Tú crees que puedo arreglar algo? No entendía si hablaba de nosotros o de su vida. Así que fui claro. Conmigo no, le dije. Lo otro, supongo que depende de cuánto estés dispuesta a asumir lo que hiciste. Pero no me corresponde ayudarte en eso. Volvió a levantarse. Caminó hasta la puerta, pero antes de abrirla, se giró. ¿Vas a seguir con lo del divorcio? Ya firmé los papeles, le respondí. Solo falta tu firma. Se fue sin decir nada más. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que no había marcha atrás. Ese mismo día recogí mis cosas del piso de Javier, alquilé un estudio en Lavapiés y empecé el proceso de mudarme de forma definitiva. Lo encontré en una tarde gracias a una compañera de trabajo que conocía al propietario. No era grande, ni bonito, ni cómodo, pero tenía lo que necesitaba, distancia. Empecé a trabajar desde allí, comía solo, dormía poco, pero me sentía extrañamente enfocado. No había distracciones, no había ruido emocional. Solo tareas por hacer. Durante esa semana me llamó 3 veces más. Solo contesté una vez. No para escucharla, sino para decirle que no volverá a aparecer por el piso nuevo y que cualquier cosa relacionada con el divorcio la hablara directamente con el abogado. Ella dijo que me entendía, pero noté que no era lo que quería. La voz le temblaba. Empezó a decir que se había equivocado, que nada con Marcos era como había imaginado, que había confundido muchas cosas. Le dije que no me interesaba su evolución emocional. Le recordé que durante meses tuvo la oportunidad de arreglar lo que le pasaba, de hablar, de separarse antes de acostarse con alguien. Pero no lo hizo. Y ahora no iba a ser yo quien se quedara a esperar que terminara su camino personal de redención. El jueves por la mañana recibí un correo de su abogado. Ella había firmado. No hizo falta reunión. No pidió condiciones. Aceptó todo lo que yo había propuesto, reparto equitativo de los bienes, liquidación del alquiler, cada uno por su lado. En el mensaje no había notas personales, ni disculpas, ni ningún comentario añadido. Solo los documentos adjuntos, escaneados, con su firma.
Cerré el correo, respiré profundo y me levanté para ir a imprimirlos. Sentí algo parecido a un vacío, pero no era tristeza. Era más como esa sensación que se tiene cuando uno sale de una sala ruidosa y entra en un sitio silencioso. No hay alivio, pero tampoco dolor. Solo espacio. Esa noche bajé a un bar pequeño que había a 2 calles del estudio. Pedí una cerveza, me senté solo en la barra y empecé a revisar cosas del trabajo. No hablé con nadie, no respondí mensajes personales, no publiqué nada en redes. Solo quería una noche tranquila sin interrupciones. Al terminar la segunda cerveza, una pareja se sentó a mi lado. Ella reía de algo que él le decía. Me giré apenas, los vi, y me vino a la cabeza una imagen antigua de Elena riéndose conmigo en una terraza de Toledo en 2016. La rechacé rápido. No quería caer en nostalgias. No porque doliera, sino porque no tenía sentido. Pagué, salí a la calle, y mientras caminaba de vuelta al estudio, me di cuenta de que no me quedaban pendientes con ella. No tenía que devolverle nada, ni escribirle nada, ni esperar nada. Era la primera vez en años que sentía que el silencio estaba de mi lado. Al llegar, me senté en la cama con el portátil en las rodillas y empecé a escribir un correo a mi jefe pidiéndole unos días libres para cerrar trámites personales. No tenía pensado irme a ningún sitio. Solo necesitaba unos días sin reuniones, sin llamadas, sin decisiones externas. Me debía eso. Lo que me quedaba por delante no era reconstrucción. Era otra cosa. Y todavía no sabía qué nombre ponerle, pero al menos ya no iba a arrastrar los pedazos rotos de nada. Un par de semanas después de haber recibido el último correo de su abogado, me desperté un lunes con el correo electrónico lleno de mensajes de compañeros del trabajo reenviándome una cadena de respuestas internas donde se hablaba de que Elena había solicitado la baja voluntaria en su empresa y se mencionaba que su situación personal había causado bastantes problemas en el equipo. Lo leí una vez y luego lo borré. No tenía ningún interés en seguir enterándome de lo que pasaba con ella, pero aún así, al final del día volví a buscar el correo en la papelera, no por morbo, sino por ese impulso tonto de querer saber si lo que hiciste realmente dejó una huella o si todo continuó como si nada. No había nombres concretos, pero estaba claro que muchos en su entorno ya sabían lo que había hecho. Algunos se referían a ella con comentarios suaves, otros con desprecio mal disimulado. Alguien mencionó directamente que era lamentable cómo una historia de cama había dinamitado meses de trabajo en común. Cerré el correo y no lo volví a abrir. Esa misma noche, mientras comía en el estudio sin tele encendida, sin música, sin distracciones, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar, y era su madre. Hacía casi un año que no hablaba con ella. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si tenía sitio para hablar. Le dije que sí. No sabía muy bien qué quería decirme, pero no me sorprendió cuando empezó a justificar el comportamiento de su hija. Me dijo que Elena no era así, que siempre había sido una mujer seria, centrada, responsable, que seguramente estaba pasando por una crisis, que quizá yo no había sabido verla a tiempo. Escuché todo en silencio hasta que terminó, y entonces le respondí sin enfadarme, sin levantar la voz, con una calma que ni yo esperaba tener. Señora, no necesito que me defienda ni que la condene. Yo sé lo que pasó porque lo viví. No me interesa discutir si fue culpa de una crisis, de mí, de él o del estrés. Ya no tiene sentido. Ella eligió lo que hizo, y yo elegí lo que hice después. No hay más historia. Ella se quedó callada unos segundos y luego me dijo algo que sí me dolió un poco, no por el contenido, sino por el tono. Tú eras parte de nuestra familia. Has sido el yerno que cualquier madre querría. Me cuesta mucho aceptar que esto ya no va a volver a ser como antes. No supe qué contestar.
No se me ocurrió una forma sincera y simple de explicarle que ya no había ningún interés en conservar vínculos que no se sostenían por sí solos. Le agradecí su llamada, le dije que esperaba que ella estuviera bien y le deseé lo mejor. Corté sin rabia. Simplemente con la certeza de que aquella etapa ya estaba cerrada del todo. No quería recibir más llamadas como esa. No me interesaba que nadie me explicara a Elena, ni que me pidieran comprensión, ni que me invitaran a reconsiderar. Al día siguiente cambié de número. Con el paso de las semanas volví a dormir bien. Empecé a correr por las mañanas, algo que no hacía desde hacía años, y no para encontrarme conmigo mismo ni nada por el estilo, sino porque me cansaba y al cansarme pensaba menos. Me adapté al estudio, lo ordené, compré muebles nuevos, tiré cosas viejas, regalé lo que no necesitaba, y poco a poco mi vida se volvió más simple. No más fácil, ni más feliz, solo más concreta. Sabía lo que había. Sabía lo que no. En el trabajo no hice ningún cambio. No me refugié en nadie ni conté la historia más de lo necesario. Solo con 3 personas que ya sabían por encima lo que había pasado. Me bastaba con eso. Una tarde de viernes, después del trabajo, bajé a una terraza a tomar algo con un compañero, y ahí me crucé por primera vez con Marcos. Fue breve. Estaba en una mesa con otra gente, no supe si del trabajo o de otro entorno, y me vio apenas un segundo, pero fue suficiente para que su cara cambiara. Bajó la mirada y fingió estar concentrado en la conversación. Yo no hice nada. No me acerqué. No le dije nada. No había nada pendiente entre él y yo. Su cara lo decía todo. Y para mí fue suficiente. No se trataba de vergüenza, ni de derrota, se trataba de saber que el tipo al que Elena había elegido sobre mí ni siquiera podía sostenerme la mirada en público. Eso me alcanzaba para cerrar el asunto. 2 días después recibí el último mensaje de Elena. Un texto corto. No me pedía nada. No proponía nada. Solo decía que esperaba que algún día pudiera entenderla, que le gustaría que no termináramos odiándonos. Lo leí una sola vez. No respondí. Lo eliminé sin guardar copia. No porque me enfadara, sino porque ya no me quedaba nada que decirle. Y si algo había aprendido en todo ese proceso es que no hay que estirar las despedidas. El tiempo siguió pasando. Empecé a salir de nuevo, no con intención de conocer a alguien, sino porque tenía amigos que insistían en que no podía pasarme todos los fines de semana en casa. Fui a cenar con gente del trabajo, acepté invitaciones a cumpleaños que antes habría evitado. Incluso un sábado quedé con una chica que había conocido en una de esas cenas y con la que estuve charlando por WhatsApp durante unas semanas. Fue una cena agradable. No hubo tensión, no hubo intentos de nada. Solo 2 personas hablando como adultos. Me acompañó hasta el metro y nos despedimos con 2 besos. Me preguntó si quería repetir otro día y le dije que ya veríamos. No porque no me interesara, sino porque por fin había entendido que lo importante no era llenar el vacío sino no volver a caer en la misma estructura. Elena ya no era parte de mis rutinas. No estaba en mis pensamientos diarios, no aparecía en mi móvil, no salía en mis conversaciones. Sus cosas ya no estaban en mis armarios. Su número ya no estaba guardado. No me interesaba saber con quién estaba, ni si seguía en contacto con él, ni si se había mudado, ni si lloraba, ni si sonreía. No había rencor. Solo una desconexión completa, sin dramas. Yo no iba a volver a empezar desde cero porque eso no existe, pero sí sabía que lo que venía a partir de ahora sería mío, sin mentiras, sin juego doble, sin dudas cada vez que alguien se duchara 2 veces en un día. Esa fue la verdadera victoria. No haberla castigado. No haber expuesto su infidelidad. No haber tenido la última palabra.
La victoria fue no necesitar ninguna explicación más y no querer volver a verla nunca. Yo dejé de esperarla mucho antes de que ella lo supiera. Lo que más me pesó no fue su traición, sino darme cuenta de cuánto tiempo estuve sosteniendo algo que ya estaba roto. Ahora el silencio me acompaña, pero no duele.